Testigo de la historia republicana de Chile, el Congreso Nacional ha sido protagonista de las grandes transformaciones sociales, políticas y culturales de los últimos 2 siglos. El poder legislativo ha sido testimonio de la evolución de nuestra democracia y de sus dolorosos quiebres. Su sede patrimonial sufrió las devastadoras consecuencias del incendio de 1895 y de los terremotos de 1985 y 2010, entre otros. Desde el retorno a la democracia en 1990, si bien el Congreso Nacional sesiona en Valparaíso, su sede histórica fue objeto de un largo proceso de recuperación y restauración. Simultáneamente, durante ese periodo, se ha mantenido vigente una disyuntiva entre quienes desean retomar las sesiones en la sede de Santiago y quienes sostienen que el Parlamento en Valparaíso es un aporte a la regionalización. A medida que avanzaba la transición política e institucional del país, el edificio de Calle Catedral fue sometido a una serie de restauraciones de los espacios que desde su cierre en 1973 fueron ocupados durante décadas por parte de diversas oficinas públicas. Los años fueron desgastando naturalmente los salones que alguna vez fueron epicentro de las grandes reformas y acuerdos políticos del siglo XX. El edificio permaneció con sus dependencias adaptadas para otros fines hasta bien avanzada la década de 1990. Y hablé con el presidente de la República. En ese momento estaba Eduardo Frei. Y le dije, mire, aquí el tema es que me tienen que devolver al Senado y al Parlamento su sede. Esa sede es una sede patrimonial, histórica. Y hay que hacer reparaciones importantes. Me dijo, bueno, ¿y quién está allá? Lo ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores en parte, la parte más importante. Toda la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores era por la calle Compañía. ¿Por qué? Porque él se había hecho tales aberraciones desde el punto de vista arquitectónico que la entrada oficial, que es por Morandé, como hoy día lo es, hoy día está un poco fortificada, antes era abierta, se la habían convertido en oficina para funcionarios de Relaciones Exteriores, y entonces, como era muy amplio, habían hecho cubículos y habían tirado madera en el mármol de que estaba, bueno, y por supuesto todo deteriorado. Tomamos la decisión de continuar con las labores legislativas en el Congreso de Valparaíso. Hay un aspecto que es muy clave, que es que yo le pedí al Cuerpo de Bomberos que hiciera un estudio completo acerca de las condiciones del actual Congreso de Santiago, del Congreso Antiguo de Santiago. Y el estudio fue demoledor. Si hubiese habido un incendio, no hubiera quedado nadie adentro. Porque solo es posible, y ustedes lo podrán verificar, solo es posible acceder y salir del edificio por 2 o 3 puertas. Todos los ventanales tienen rejas de fierro por fuera. Entonces, en un incendio hubieran quedado todos aprisionados adentro. Además, es una estructura de madera con barro. Entonces, ese adobillo es muy fácil de prender si se hubiese producido un incendio. Lo digo incluso ahora, que es muy preocupante, particularmente por la biblioteca, que funciona con más gente, de que tienen que tomar las medidas del caso, porque esa es parte también acuérdate que la parte de la biblioteca está al frente de la Corte Suprema, digamos, de Justicia, por la calle Compañía. Y ya conocemos la calle Compañía, la iglesia de la Compañía, lo que ocurrió, digamos, en el siglo XIX, que murió mucha gente por un incendio que hubo en la iglesia de la Compañía, muy cerca de ahí. Yo señalo todo esto para decir que no fue un capricho el que nosotros
los que hacemos en Valparaíso. No fue tampoco un oportunismo político de decir, mira, hagamos una regionalización. Era de verdad que habían argumentos de todo tipo que señalaban esto. Además le ganamos todas las votaciones democráticas que hubo, se las ganamos todas. Siempre las regiones cuando se unen tienen mayoría. Y logramos, en definitiva, que el Ministerio de Relaciones Exteriores comprara y refaccionara a Luis Carrera. Y eso me permitió entonces asumir, como presidente del Senado, asumir todo el piso, primero, segundo y tercero. Con un elemento que también tenía que condicionar, que era cómo adaptábamos a la presencia de la biblioteca al Congreso, que era una cosa muy tradicional, pero que estaba ocupando parte del Senado y la Cámara que no correspondía. Pero sí, llegamos, primero me fui a la biblioteca, vi esos muebles que correspondían a los salones del Senado, se los pedí, me los dieron, y en esto tuvo un papel muy, muy importante, no porque sea mi señora, fue mi señora. Inés fue el brazo derecho en esto. Y junto con Raquel Hurtado, la madre de quien fue ministro de Economía, García, entre ellas dos y el Ministerio de Obras Públicas y de Arquitectura, hicimos una remodelación completa. Ahí entonces, ¿qué se hizo? Se instalaron oficinas, todo el primer piso se mejoraron los baños, la sala de la presidencia, se restauró, luego la sala de sesiones ya estaba lista, y yo quise hacer algo que creía que era muy importante, antes de meternos en el Salón de Honor. Hacer un lugar que pudiera significar reunificar lo que había sido siempre el entendimiento parlamentario. Y entonces inventé la tesis del Salón de los Presidentes. Ese Salón de los Presidentes yo lo justifiqué diciendo que había que poner ahí las fotos de todos los senadores que habían sido presidente de la República y presidente del Senado. Tal vez fui uno de los principales impulsores de que se mantuviese el Senado en Valparaíso como está hasta actualmente. O sea, la verdad es que la trayectoria y la experiencia han validado la tesis nuestra, porque si hubiese habido situaciones que implicasen de que no funcionaba bien una entidad como el Senado, naturalmente se hubiera vuelto hacia Santiago. El Senado en Valparaíso es una suerte de experiencia nueva que tuvo Chile, porque prácticamente desde los albores de la República en 1810, todo estaba en Santiago. Habían esbozos en Concepción y en Valparaíso de personalidades que señalaban la necesidad de la regionalización. Yo diría que el Senado se ha convertido básicamente en el primer y único ejemplo actual de la regionalización. Y esto tiene un valor muy importante, porque más allá de entender que el Senado es para legislar, no es para hacer un desarrollo urbano, no le corresponde al Senado hacer un desarrollo urbano, eso le corresponde a las municipalidades o a los gobiernos regionales. El Senado logró crear un ambiente y un espíritu de acuerdo, especialmente en aquellos años de la transición de 1990 al año 2005. Entonces tomamos la decisión en aquella época de que los senadores pudieran donar al Senado, porque no teníamos recursos, al Senado de Valparaíso, pudiéramos donar obras de arte, ya sea que ellos tuvieran
o que ellos fueran vinculados con las personas. Y entonces empezaron a aparecer cuadros muy bonitos que hoy día están en las distintas comisiones, en el segundo piso. En la comisión importante está el de mi mujer, de mi señora Bernardita Guzmán. Y hay obras bastante interesantes. Hay obras incluso de senadores que fueron senadores en épocas pasadas y que de alguna manera algunos senadores consiguieron esas obras para ponerlas en Valparaíso. En los últimos 30 años, la actividad político-legislativa se ha desenvuelto en el moderno edificio de Valparaíso, pero de la mano de los esfuerzos por recuperar la sede histórica. Sin distinción, todas las mesas del Senado, en concordancia con los diversos sectores políticos, han coincidido en la importancia de restaurar y mantener el patrimonio cultural, símbolo de la democracia. En el año 2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores se trasladó a su actual sede, frente a la Plaza de la Constitución. Así, el edificio neoclásico de calle Catedral fue devuelto para sus fines originales, es decir, albergar al Poder Legislativo. Las estructuras del siglo XIX se fortalecieron. Sus salones y mobiliarios se embellecieron gracias a la dedicación y compromiso de autoridades y parlamentarios, quienes incluso se abocaron personalmente a la tarea de recobrar las obras del patrimonio pictórico original. El Congreso Nacional es la sede del Poder Legislativo, uno de los tres poderes que tiene el Estado. Por eso es fundamental que vengan, y siempre vienen, las autoridades que visitan al país. Y regularmente, como vienen acá a Santiago, sus reuniones se hacen acá en el edificio del Congreso en Santiago. Algunos hablan del ex Congreso, pero yo diría que sigue siendo Congreso, porque aquí hay reuniones de los distintos comités parlamentarios, de las distintas instituciones, en consecuencia, siempre hay actividad que de alguna manera está significando, digamos, la relevancia que tiene este edificio, con motivo de que es un monumento histórico, monumento que encierra gran cantidad de la historia política y parlamentaria de este país, porque aparte de eso está situado en un lugar que fue inicialmente el monasterio de los jesuitas de la Compañía de Jesús, donde funcionó, curiosamente, la segunda universidad más antigua de Chile. La recuperación, bueno, se han hecho varias recuperaciones. La de 1985 estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas y el sector de la Cámara de Diputados para el terremoto del 2010. Y en general, lo más importante probablemente de manera estructural fue lo que se hizo posterior al 85, fue una recuperación especialmente de las fachadas que se desplazaron y en la cual se integró al edificio sistemas de hormigón armado, que son unos cuerpos grandes, nosotros le llamamos muertos de hormigón armado, son unos cuerpos grandes que generan un peso y unos tensores de acero que retraen las fachadas para que no se desplacen hacia afuera, porque estas fachadas, digamos, son ladrillo sobre ladrillo y tienen con mucha facilidad, tienden a moverse, y esas las mantienen en su ubicación hasta el día de hoy, que funcionó muy bien para el terremoto del 2010. El Senado es la base institucional de Chile a partir no solamente de 1990, que es el inicio de la transición después del gobierno militar, sino que durante toda su trayectoria, desde su creación en 1822 y antes en el reglamento constitucional de 1811 de José Miguel Carrera, el Senado es una piedra angular de la República de Chile. Y digo de la República de Chile porque cuando nosotros hablamos de los valores republicanos, estamos hablando de los valores de Chile. No tiene otra connotación cuando yo hablo con esa expresión. Y cuando hablo de la democracia, la República es parte de una democracia. Cuidemos el Parlamento.
Parlamento es lo más importante como parte del cimiento de la democracia de un país.